Carlos. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria, hasta ahí está bien, hermano. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga bien esto: agradable y perfecta. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Decimos amén a la palabra. Padre, háblanos en esta hora. Te pido, Señor, que esta palabra pueda impactar vidas y corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Tú estás aquí, atribuimos gloria, honra y alabanza. Yo sé que Dios en esta hora te puede sanar a ti, hermano, que has llegado enfermo, hermana que has llegado enferma. Dios te puede sanar mediante el culto está, y si Dios te está sanando, no olvides de darle y atribuirle toda la gloria y toda la honra al Señor, al que es merecedor de la alabanza, al que es merecedor de la adoración. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Puede sentarse, amado hermano. Yo quiero, hermano, en esta hora que le diga al que está a la par suya, para que por si no se hablan, que se hablen. Hermana Fanny, usted tiene una por fe allí, dígale por fe. Yo hago eso, le hablo a la silla. Dígale al que está al lado suyo: no te sientas más que otro, mi hermano. Hay una gente que tiene un sentido de superioridad, hermano. Y siquiera fueran bonitos como el pastor, hermano. No, simplemente tienen un sentido de superioridad. Y ese sentido de superioridad te hace menos. Te hace menos. Bien, yo quiero en esta hora titular a este sermón. Esto fue curioso, hermanos. Estaba viendo un reportaje y me vino esto es para un sermón, dije yo. Y le quiero poner: Dios transformando vidas. Dios transformando vidas. Si hay algo que a mí me gusta de Discovery Channel, son 3 programas, hermano. Es el de Martín Vaca, cómo arregla los carros y los transforma. Y el otro es cómo sacan el oro de entre las rocas. Y el otro programa, hermano, es cómo sacan el oro también de los océanos. Pero el que más me gusta es el de Martín Vaca, un anuncio free para él allá en Guadalajara, México, hermano. Entonces, la transformación de los coches que él tiene en su taller allí, y yo me miraba en eso, yo digo, wow, el Señor, así como transforma este Señor los carros, el Señor transformó mi vida. ¿Cuántos transformados habemos aquí? Algunos de nosotros éramos locos, misóginos, atrasados, rebeldes, altivos, chismosos. Usted no, pero yo sí. Chismosa, usted no, pero yo sí. Éramos metidos. ¿Saben lo que es metido? Nos metíamos en la vida ajena. Igualados. ¿Cuántos eran igualados? Llegaba el jefe, y porque el jefe, hermano, se tomaba un café con él, ya andaba de igualado. Gloria a Dios. De todo eso el Señor me sanó a mí, no sea usted. Y me transformó. Me quitó lo mentiroso, me quitó lo metido, me quitó los misóginos, los locos, lo atrevido. Y ahora soy un carro transformado, pero yo no soy carro, soy una vida transformada por el Señor. Alabado sea Dios. Dígale al que está al lado suyo: Dios transforma vidas, hermano. Dios transforma vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Vidas transformadas por Dios, o Dios transformando vidas.
Cuando nosotros leemos las escrituras, hermanos, y miramos a los grandes héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, yo me doy cuenta que hay hombres que, hay uno que en particular a mí me impacta y es el más débil, que Dios lo hizo fuerte. Era el menor de la familia y este hombre se llamaba Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso como usted y yo lo éramos antes de venir a Cristo. Era un hombre, hermano, que le mencionaban: ahí vienen los madianitas, ahí vienen los amalecitas a llevarse el trigo. Él ya estaba al frente de la cueva agarrando los sembríos antes de tiempo para esconderlos de los madianitas. Y él estaba en esas, escondido y escondiendo sus trigos, hermano, su despensa, con lo que iba a mantener su familia. Y el ángel de Dios se acerca y le dice: varón esforzado y valiente. Dios tiene humor, hermano. Le dice: varón esforzado y valiente, yo voy a liberar a Israel a través de tus manos. ¡Ay! Dice: yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Dios le está diciendo: varón esforzado y valiente, y está escondido y está huyendo. Y el Señor le dice: yo voy a liberar a Israel y vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre, porque ellos eran como la arena del mar, como a un solo hombre. Oh, hermano. Y Gedeón dice: ay, Señor, ¿cómo? Bueno, pero si tú lo dices, dame la señal. Y empiezas con las 3 señales, hermano: seco, mojado, no seco. Y empieza ahí aquel hombre a ponerle un gran montón de señales a Dios. Y Dios empieza a trabajar con la debilidad y la incredulidad de aquel hombre. Dígale: Dios puede trabajar aún con tu misma debilidad, aún con tu misma incredulidad. Dios puede trabajar con tu misma incredulidad, tus mismos obstáculos. Dios los puede hacer como trampolines para que tú te subas más alto. Alabado sea Dios. Es que Dios trabaja con la debilidad tuya, con la debilidad mía. Hay mucha gente, hermanos, que nunca peca. ¿Sabe por qué? Porque son mentirosos, hermanos. Siempre pecan, pero nunca lo echan, nunca lo confiesan. Entonces aquel hombre sí, hermano: no, Señor, dame una señal. Es que yo no te creo. Okay, Dios le da la señal. Señor, otra, por favor. Es que todavía no te creo. Y Dios le da otra señal. Y Dios empieza a transformar la vida de este hombre, y lo empieza a formar. Y ese hombre se convierte en un guerrero, hermano. Se convierte en alguien que llevó y trajo libertad al pueblo de Israel. Ahora, el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8, nosotros miramos ahí, hermano, cómo es que Dios transforma nuestras vidas. Dios tiene el propósito en cada una de nuestras vidas, el transformarnos. Usted ha visto esos trailers, los que trabajan en construcción, que cómo los transforman para hacerlos en loncheras, a donde van y venden los tacos allí, las pupusas. Son carros transformados con un propósito. Carros transformados con un propósito. Por ejemplo, nosotros este lugar aquí, cuando yo entré a este lugar aquí hace casi 20 años, hermano, por primera vez, aquí exactamente, creo, habían las mesas de billar a donde jugaban billar, y quizás por allí estaban todas las otras mesas a donde la gente fumaba. Pero este lugar, si usted lo ve, ya no hay mesas de billar. Ahora está transformado, y lo transformamos ¿en qué, hermano? En casa de Dios. Eso es una transformación. Lo hemos transformado en casa de Dios. Ahora, el Señor le dice a sus discípulos, antes de Él dejarlos, Él les está hablando. Él les ha enseñado del Espíritu Santo. Él les ha enseñado de la humanidad y la divinidad de Cristo. Y ahora Él está a punto de ascender a los cielos, hermano. Y Él les dice algo. Y les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido con el poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios transformó la vida también, hermanos, de esta gente que estaba pescando. Habían 4 pescadores y Jesús caminando por el mar. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante, dice que estaban 2 hombres, estaba Simón Pedro y Andrés su hermano, que eran pescadores. Y después se fue más adelante y vio a otros 2 hombres,
hijos de Zebedeo, que se llamaba Jacob y Juan. Eran 4 pescadores que estaban pescando, hermano. Y Jesús los vio y Jesús les dice a ellos: venid en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Hermano, el oficio de aquellos hombres era pescar. Y el Señor ahora está transformando la vida de estos hombres de pescadores de peces, de pescadores en el mar. Los está transformando ahora a ser pescadores de almas, a ser pregoneros del evangelio, pregoneros de la salvación, pregoneros de la liberación, pregoneros de la liberación. ¿Y qué es lo que hace primero? ¿Los transformó de un día para otro? No. La transformación lleva tiempo en la vida de un hombre. Si usted me dice: pastor, qué fácil se le da a usted hablar, qué fácil se le da a usted poner la palabra. Oh, hermano, pero son 22 años de proceso. Son 22 años que Dios ha empezado en mi vida una obra y empezó a transformar, empezó a sacar al rico malcriado. Aleluya. Dios tuvo que cambiar el vocabulario. A alguien Dios lo va a transformar para cambiarle su vocabulario vulgar que tiene. Oh, Dios tomó a un muchachito, hermanos, aleluya, llamado David. Y ese David, ¿qué era ese David, hermano? Era un simple pastor de ovejas. Y David está en el campo, hermano. David no está en la casa y él está pastando las ovejas de su padre. Pero es que no importa dónde estés, cuando Dios va a transformar tu vida, no importa dónde estés, y a donde estés, Dios te va a llamar y te va a traer para transformar tu vida, para hacer de ti la vasija que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Pero la transformación no es de la noche a la mañana. Hoy yo le voy a quitar la fiesta a muchos, hermanos. Usted puede llevar muchos años en el evangelio y ser un niño. Gloria a Dios. Usted puede haber nacido en la iglesia y todavía no conocer a Dios. ¿No es cierto, hermana Esmeralda? Oh, Dios. Puede haber nacido en el lugar más bello del mundo y usted sentirse feo. Usted puede tener tantas cosas, hermano, y usted no darse cuenta de lo que usted tiene. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre le doy gracias a Dios, hermano, muchas veces no tiene todo lo que quiere, pero lo que tú necesitas lo tiene, y otros quieren tener lo que tú tienes y no lo pueden tener. ¿Sabes por qué? Porque para Dios darte algo, hermano, que va a ser tuyo, que nadie ni nada te lo va a poder tocar, Dios necesita transformarlo. Para Dios darle este ministerio a estos 4 pescadores que llamó apóstoles, discípulos, hermano, primero los llamó a que vinieran en pos de él. Ellos, hermanos, empezaron a caminar con Jesús, y mientras ellos caminaban con Jesús, ellos vieron todo lo que Jesús hacía. En un sábado Jesús les había metido, hermano, que tenían hambre y empezaron a recoger higos, espigas, y empezaron a comerse las crudas, unas semillas duras, y los discípulos estaban pasando por el proceso del discipulado. Algunos ni quieren ser discipulados porque ni se quieren acercar a la escuela bíblica, yo lo sé, hermano, y quieren que el Señor los use. No, hermano, Dios no te va a usar nunca, al menos que tú entiendas que tienes que ser transformado por Dios. Entonces Pedro, hermano, y Juan, Andrés y Jacob, Felipe, Bartolomé, Judas y todos los apóstoles, hermano, Mateo, Santiago, están siguiendo a Jesús, y Jesús les va dando lección tras lección para él transformar, para Dios cambiarle el carácter a Pedro. Muchos ven en que, y ese mal dicho de la suegra llega, y Pedro está contento porque al fin la suegra no va a estar hablando porque está enferma, y Jesús se la sana. Jesús se la sana, hermano. Y Pedro dice: ¿quién es este? Bueno. Y Pedro empieza a ver un montón. Bueno, este limpia leproso, este sana enfermo, este levanta muerto. Pero con todo lo que Pedro estaba viendo, todavía Pedro no era apóstol, era discípulo. Todavía no era apóstol, era discípulo. Hay muchos que todavía son discípulos, hermano.
¿Sabe por qué? Porque estamos caminando con Cristo. Algunos ya no somos discípulos. ¿Por qué? Porque hemos dejado el camino. Entonces Pedro, Santiago, Andrés, hermano, y Jacob están viendo. Dios los lleva por 3 años. En una oportunidad Jesús estaba hablando y llegan estos apóstoles y le dicen: maestro, bájale al tono de la voz. Mira que lo que tú estás diciendo, toda la gente se te está yendo. Bájale. Y Jesús le dice a ellos: bueno, mi amigo, si ustedes se quieren ir también, go ahead, vete. Pero Pedro se le prende el bombillo del discipulado y él dice: ¿a dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Gloria a Dios. ¿A dónde iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Y Jesús le dijo: oh, que dure tu palabra. Le dijeron los otros: ¿quién la podrá soportar? Hay muchos que no soportan la palabra. Les gusta que le soben el lomito, que le digan: oh, mi hermano, usted hace un buen trabajo. Oh, mi hermano, usted hace un buen trabajo. No, hermano, ¿sabe por qué? Hay muchos cristianos, hermanos, sin carácter, sin temple, sin personalidad. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos guangos llevados de aquí para allá? Porque no reciben la palabra. Bendito Dios. No les gusta la palabra. Y los discípulos le dijeron: oh, que dure tu palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Saben por qué ellos hallaban dura la palabra? Porque Jesús les dijo: ninguno que no dejare padre, madre, hermanos, hermana, es digno de ser mi discípulo. Nosotros queremos servirle al Señor, pero con los dos caminos, hermano. Caminando el día que no voy al culto en el camino ancho, y el día que voy al culto pongo la cara de piedad y camino en el camino angosto. O caminas en el ancho o en el angosto, pero decídete. Dios. El Señor dice: ama a tu prójimo son todos. No es solo quien te cae bien, no es solo quien te invita a comer. Hay muchos hermanos que solo le dan la mano al que le invita a comer. Hermano, yo a los que me invitan a comer a veces los evado. ¿Saben por qué? Porque pueden decir: ah, no, este me está dando la mano, ¿para qué me vuelva a invitar a comer? No, yo a veces digo: no, para que no piense mal. No. Pero muchos de nosotros, hermanos, no hemos encontrado el verdadero sentir de Dios. El propósito de Dios en tu vida es transformarte. Dios no te puede usar al menos de que tú vengas al taller de las transformaciones. Tienes que ser transformado. Y en la transformación tienes que pasar un proceso. Por ejemplo, imagínense Andrés y todos estos apóstoles están siguiendo a Jesús. En una oportunidad Pedro se le para al frente a Jesús y le dice: maestro, no vayas a Jerusalén, ten lástima, te van a matar. No vayas a Jerusalén, ten lástima, te van a matar. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús identificó a Pedro. Pedro, apártate de mí, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay muchos hermanos que las transformaciones les huyen. ¿De qué se trata vidas transformadas? Por ejemplo, ¿a cuánto les gustan las mariposas, hermano? Han visto, yo voy ahí por los montes, tengo unos lugares donde voy, y siempre me impacta ver las mariposas. No sé, hermano, tengo una conexión con el bosque, con el agua, yo no sé de dónde traigo eso. Pero si usted me quiere llevar a un lugar, lléveme a un monte, a un río. Ahí yo estoy feliz porque adoro al Señor, siento la presencia de Dios, me siento bien, relajado, hermano, en contacto con Dios. Y las mariposas son tan bellas, pero son de corta duración. Pero en el proceso para ellas echar el vuelo, hermano, ellas tienen que pasar una renovación que usted sabe que es lo que se le llama la metamorfosis, que es una transformación extraordinaria de oruguita. Hermanos, pasan a una oruguita y la oruguita se vuelve mariposa, pero ese proceso, según ese proceso, es doloroso porque tiene que dejar el caparacho viejo para entrar en un caparacho nuevo. Hay muchos cristianos que les duele cuando Dios les pide: deja la envidia,
deja la peleadera, deja el odio, deja los celos. Mire, hay hermanos que son cristianos y todavía celosos, hermanos, todavía malcriados, hermanos, todavía roban en el trabajo. Y el Señor te está diciendo, deja el carapacho viejo, todavía criticones, murmuradores, hermanos. Si algo no le gusta en la iglesia, ahí empiezan a despotricar con todo, hermano. Haga la obra del Señor usted, para Dios, no la haga para los hermanos. Óigame, hay mucha gente que no dejan el caparacho viejo. En el caparacho viejo, hermano, se permitía todo, pero en el nuevo, ahora que somos nuevas criaturas, en el caparacho viejo tú le podías llamar como quisieras a la gente, pero en esta nueva vida el Señor te dice, hermano, honra a Dios respetando los 2 mandamientos, amándote a ti mismo y amando a Dios, amando al prójimo, y eso es todo. No se vaya a enojar cuando yo digo que yo soy bonito. Esa es mi propia autoestima, hermano. Esa es mi propia apreciación mía. Y si usted un día me dice feo, pues allá usted. Yo para mí soy el más bonito del mundo. Si usted cree que no, pues ese es un problema. No le importa, porque es usted el que tiene que sentirse como yo me siento. Pero hay mucha gente que todos los conceptos, hermanos, que no están de acuerdo al modelo del pensamiento, no les cae bien. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Cristo, hermano, no hay bajito, no hay alto, no hay gordito, no hay flaquito. En Cristo nosotros somos una sola pieza. Y como una sola pieza que hemos sido transformados por el poder de Dios, nosotros alabamos y glorificamos a Dios en la cognomía del Espíritu Santo, que es el que hace la obra transformadora en nuestra vida. Tú quieres vencer un vicio, tú quieres vencer una atadura, tú quieres vencer un problema en tu vida, sométete a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo, y tú podrás derrotar todos los malos hábitos que hayan en ti. Podrás derrotar todas las cosas que te tumban al suelo. Vas a ser vencedor sobre ello, pero tienes que someterte a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la transformación. Díganme las hermanas que están aquí, ¿a cuántas yo les he pedido que se vistan normal? ¿Les he dicho alguna vez, hermana, vista de normal? No. ¿Sabe por qué? Si usted quiere enseñar sus vergüenzas, ese es su problema. El problema mío se llama mi esposa y mis hijos. Allí sí no. Eso lo mando yo. Pero si usted quiere enseñar su desnudez, dele. Pero cuando la quieran ver como pelota y como bagazo naranja exprimida, ahí es usted el que va a sufrir. Dele. Porque yo entiendo que la obra del Espíritu Santo es transformar. Y la transformación empieza ¿dónde? Dígale el que está al lado. La transformación del cristiano empieza en el corazón, hermano. Es allí donde empieza la transformación. Hay mucha gente que quiere ser transformada por Dios. ¿Y sabe cómo son transformados muchos? Oh, hermano, hay muchos que dicen, oh, gloria a Dios, tengo un montón de privilegios en la iglesia. Soy la mano derecha del pastor, soy esto, soy lo otro. Pero si tu corazón no ha sido transformado, tú no eres nadie. Aleluya. La transformación verdadera empieza en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo algo bien claro. Le dijo a sus discípulos en el proceso de la transformación. Los discípulos eran bien meticulosos, hermanos. ¿Saben? Los discípulos tenían que seguir las tradiciones antiguas. Lavarse las manos. Eso es higiénico, hermano. Pero ellos no solo se lavaban las manos una vez, sino que ellos lo hacían como para purificar su cuerpo, su estándar espiritual de vida. Y Jesús les dijo, miren, no sean como los otros de ignorantes. No ven que lo que uno come va a la letrina y que no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina el hombre, le dice, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Es decir, toda transformación comienza dentro de tu vida, dentro de tu corazón. Pero ¿qué pasara si yo le dijera a mi esposa, hermana Wenda, asegúrese que todas esas damas se vistan bien? Esto fuera una mentira, esto no existiera, no hubiera presencia de Dios, porque fuera un montón de robots aquí, hermano. Porque yo me anduviera ahí, hermano, mire, quítese, hermano, a nadie, solo a Dalí fue que le dije, se me quite esos pantalones rotos que usted usa, porque los voy a usar en la música.
De ahí a nadie le he dicho, porque han visto el ejemplo. Solo a él. Tenía 3 meses de convertido, hermano, el pobre. Pero me entendió. Pastor, ¿y esto de qué se trata entonces? Es del Espíritu Santo que empieza a hacer la obra en ti. Y si el Espíritu Santo no hace la obra en ti, de nada sirve, hermano, que tú estés en una iglesia y tú no quieras ser transformado por Dios. La transformación, muchos le tienen miedo porque ¿con qué tiene que ver la transformación? Mira, te voy a decir. En primer lugar, el proceso de la transformación está relacionado, hermano, con dolor. Dígale al que está al lado suyo, la transformación duele. La transformación duele. ¿Por qué duele la transformación, hermano? La transformación está relacionado con cambios drásticos en nuestro diario vivir. Una de las cosas, hermano, que a mí me hacía mucha falta cuando acepté al Señor por primera vez en mi vida, era jugar fútbol. Eso me hacía falta, hermano. Era el capitán del equipo. Era el que daba órdenes en el equipo. Es decir, yo escogía los mejores para mí. Y yo todos los días era un ganador, hermano, porque como yo era el capitán, yo hacía las formaciones y yo era bien tremendo. Formaba a los que quisieran que fuera conmigo, vos aquí, vos aquí, vos aquí. Y yo sabía quién iba a ir conmigo, hermano, un estadística. Era un estadista. Entonces yo sacaba aquel, y siempre buscaba el equipo ganador, estaba de mi lado. Todos los días yo gritaba goles, todos los días yo ganaba. El problema es que cuando voy a la iglesia, hermano, y veo que tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a leer, tengo que aprender a cantar, tengo que aprender un montón de cosas. Allí me sentía el peor de todos, hermano. Allí me sentía el cero a la izquierda, pero en el campito yo decía, allá yo soy el capitán, los hipotes reciben las órdenes mías y las hacen. Y empezaba yo a pelear en mi mente. Ahora, hermano, recuerdo cuando le fui a entregar 14 colones salvadoreños, hermano, de afiance que teníamos. Yo decía, ya nunca más voy a ser capitán del equipo. Entrego los 14 pesos, hermano, en la pelota. Y empiezo, hermano, aquella batalla de la fe dentro de mí. Que, wow, yo digo, qué tremendo es la falta de conocimiento, hermano, la falta de educación. Y todas esas cosas, peleando en las noches. Pasaba por el campito cuando iba de la iglesia, me quedaba viéndolo y no podía subir porque los hipotes decían, ¿y qué estás haciendo aquí? Ya eres cristiano. No, los cristianos no juegan, los cristianos no vienen al campo. Y uno ahí, hermano, con aquella picazón de pegarle a la pelota, más cuando uno es bueno, ¿verdad, Valmori? Hermano, y aquella lucha. Pero Dios empezó a transformarme. ¿En qué área me empezó a transformar el Señor? Si yo hubiese seguido yendo a jugar, Dios nunca hubiera quitado las malas palabras de mi boca. Porque ahí los muchachos todos tenían, yo tenía 8 apodos. A uno le decíamos rana, al otro sapo, al otro garrobo, al otro lagartija y un montón de apodos, hermano. Si yo hubiera seguido yendo allí, Dios no hubiese transformado mi vocabulario. Y empezó la lucha. Se me salían malas palabras. ¿A cuántos les pasó eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos fueron transformados ya de eso? O si se te salen todavía y tú no sientes nada, óigame, venga la transformación. Dios quiere transformar tu vida hoy. Aleluya. Se me salían las de rica iglesia, otra taponada, hermano, a la boca. Dale, y Dios transformando mi mente, sacándome la música. Hermano, yo tenía el disco de Ricky Iglesias y de Chayanne completito en mi mente. Me las sabía todas. ¿Por qué crees que yo soy un montón de coros y de alabanzas, hermano? Porque ejercité mi memoria.
Y Dios tratando con eso. ¿Y cómo me salieron las de Chayanne y las de Enrique Iglesias? Dios tuvo que transformar mi vida. ¿Sabes cómo? El himnario, hermano. Y empezaba en el himnario a aprenderme todas las alabanzas del himnario y a meterlas. Eso se llama cambiar el disco. El cambio tiene que ver, hermano, el proceso. Lo primero que tiene que ver es que tiene que ver con dolor, porque duele dejar las cosas que a tu carne le gustan. ¿No es cierto? ¿A cuánto le gustaba hacer el mero mero? Y hoy tienen que saber que usted es siervo de los demás. Y si usted se considera más que siervo, usted es un igualado. Aleluya. Ah, no, pastor, pero es que yo soy el jefe en el trabajo. Hermano, no importa quién dianches usted sea. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que ser siervo, servidor. Aleluya. Siervo, servidor. ¿Cómo usted cree que yo lo considero a usted como mi rebaño? No, yo soy, hermano, menos que usted. ¿Sabe por qué soy menos que usted? Porque usted le pertenece a Dios y yo le pertenezco a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nadie tenga más alto concepto de sí. Hermano, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros los negamos a la transformación de Dios? Ayer yo hablaba con mi esposa ahí, hermano, algo. Y estábamos hablando de la estética, viéndolos a fotos viejos, hermano. Mi esposa cuando tenía 14 años, 13 años. Una muchacha completamente, hermano, diferente a hoy. Es decir, era otro cuerpo, yo otro cuerpo, hermano. Pero estábamos viendo, mi esposa, y estábamos hablando de la estética. Y mire, me dice, si yo no me ponía esos arititos, eran así chiquitos los que ella usaba. Es que yo me sentía que no andaba orejas, hermano. Así me sentía yo, me dice ella. Si yo no me ponía esas cadenitas, sentía que no tenía el mismo valor de los demás. Y empecé, hermano, la estética te puede cambiar la apariencia, pero no el corazón. Gloria a Dios. El corazón no lo puede cambiar el oro, ni la plata, ni el dinero, ni la fama, ni la fortuna. Solo Dios puede cambiar tu vida. Y eso empieza como Dios transformando tu corazón. Y para Dios transformar tu corazón necesitas hacer cambios en tu vida. Por ejemplo, qué difícil es para un joven, hermano, acostumbrado, ¿verdad? Que yo a veces, si hay algo que yo siento tanto respeto por Tago y Roberto, hermano, estos jóvenes que están aquí en la iglesia, que son jóvenes tan coherentes, tan responsables, tan honestos, hermano. Uno viene de un mundo donde la presión de la gente lo hace a uno hacer cosas que no debe de hacer. Pero qué lindo es que cuando tú ves jóvenes aplicados en la palabra de Dios, cómo Dios habla de ellos. Para mí crearme un perfil, hermano, fue difícil dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque todos mis vecinos sabían quién era mi papá y quién era mi mamá, y que allá había rines de boxeos. La primera vez que yo enamoré a una chica, ¿sabe lo que me dijo la chica? Dice mi mamá que usted va a ser como su papá. Hermano, te bajaron la autoestima de una sola. Pero yo ya estaba en la iglesia, hermano. Dios estaba transformándome. Y te empiezan a comparar y a comparar y a comparar. Pero tú dices, yo no soy eso, yo no soy eso. Yo no soy eso. Va a ser celoso como tu papá. No, hermano, oh, gloria a Dios por eso. Ni una pizquita de celo, hermano. Y tengo toda la gente, tengo todos los genes para 100% hijo de mi papá, hermano. Y pudiera yo ser el hombre más celoso del mundo como él lo fue, y no lo soy. ¿Sabes por qué? Porque Dios transforma. Gloria a Dios. Dios te puede transformar, no importa cuál sea tu estrato social, cuál sea tu background. Dios te puede transformar, pero necesitas entregarle a Dios tu corazón. Aleluya. Transformación tiene que ver con quebranto. Quebranto, hermano. Quebranto tiene que ver con ser procesado por Dios para destruir tu vieja criatura
y establecer en ti una nueva criatura con una nueva naturaleza para ser tú una nueva vasija de Dios. Es decir, el quebranto es necesario. Dígame usted, ¿ha visto usted que Dios usa a un orgulloso? No. ¿Qué dice Dios con respecto a los orgullosos? ¿Los ve de cerca? Dios, ¿a cuántos eran los orgullosos aquí, hermano? Oh, discúlpeme, yo soy Orellana, decía yo por allá. Discúlpeme. ¿Y qué es eso? Nada. Nada. Tú puedes tener el apellido Trump, el apellido Obama, el apellido Biden. Tú puedes tener los apellidos que tú quieras. Puedes llamarte Da Vinci, puedes llamarte Thomas Edison, puedes llamarte Albert Einstein. Puedes tener, hermano, toda la ciencia newtoniana. Pero tú, si Dios no ha transformado tu corazón, eres nadie. Gloria a Dios. Nadie. No importa lo que tengas. Ay, es que usted no sabe cuántas manzanas de finca yo tengo. Es que usted no sabe la casa que yo tengo. Es que usted no sabe que en mi país somos pudientes. ¿Y qué andamos haciendo aquí si en nuestro país somos pudientes? Gloria a Dios. El orgullo habla muchas veces, hermano, y no te has dado cuenta que eres un orgulloso y que Dios quiere quebrantarte, porque Dios no te puede usar dentro de la vasija del orgullo. Dios no puede hacer eso, hermano. Nunca Dios podrá usarte si tú no eres transformado y quebrantado, porque el quebranto tiene que ver con qué. Con una nueva vasija tienes que ser quebrantado. Te enseñaron a ser hombre. ¿Cómo le enseñaban a uno a ser hombre antes? Dándole tareas. Tenía uno 10 años. Démele tarea de hombre. Él es hombre, él ya puede hacer una tarea de hombre. Cargándote como bestia. Oye, estos jóvenes de hoy llegan a grandes niños y todavía son bebés. El niño. Oh, si lo hubieran tratado así a nosotros, hermano, ya no existiera la sociedad que existe hoy. Porque si hay algo que forjaron en nosotros fue carácter. Yo recuerdo una vez, hermano, fuimos a traer calabazas a la milpa. Pues para mí ponerme 4 o 5 calabazas en el lomo, hermano, eso era... Ya teníamos 3 apiadas, 1 hora de camino, 1 hora y media de camino, 3 apiadas para tomar agua. Es decir, descansábamos 3 veces. Y una vez llevo a un muchacho más alto que yo, más grande, que quieres calabazas, quieres ayotes. Y digo, sí quiero. Entonces vamos, mañana te paso a traer. Y aquel se enamoró, esta la voy a vender a 2 pesos, esta 3 pesos, 4 pesos. Y se puso el mismo tercio que yo, tenía 2 años mayor que yo, hermano. Pero a la primera descanso sacó una y la botó. Después, hermano, del otro sacó otra y la botó. Después, hermano, sacó otra y la botó. Hermano, y no hallaba ni a dónde descansar. Yo, mire, me cansé de esperarlo, me vine para la casa. Y según llegó con 3 calabacitas, porque su papá todo el tiempo lo había crecido como el niño de casa, el niño de mami. Y ahí nunca lo habían cargado. Y yo lo cargué, hermano, la última vez. El niño de casa. Grandes niñotes, hermano. Así hay niños en la iglesia. Mire, viejos de estar en el evangelio, hermano. Viejas de estar en el evangelio. Y no aprenden. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al proceso de la transformación. Porque el proceso de la transformación tiene que ver con dolor. Tiene que ver con quebranto. ¿Cómo se transforma, hermano, algo? Si usted quiere remodelar la casa, los que hicimos esta remodelación, ¿qué tuvimos que hacer, hermano? Tapar los huecos, meterle martillos, a dañar todo esto. Parecía una zona de guerra, pero era necesario porque necesitábamos transformarlo para que llegara esto. Semanas, noches de trabajo, porque estuvimos aquí. Dios necesita semanas, años, noches, madrugadas, tardes, mañanas, trabajando en tu vida para transformarte. Ve, yo sé que usted va, y yo también voy. Haverty Gray, el muelle que está ahí, han diseñado
unos patos, unas águilas, unas lechuzas, unos gansos. Y yo el otro día viendo, yo digo un día de trabajo, 2 días de trabajo, 2 semanas, 3 semanas, le calculé, hermano, sin ser yo profesional para eso, que por lo menos para hacer una escultura de esa calidad que están ahí, se han llevado meses, años. Y a veces queremos que Dios nos transforme. Pastor, ponga su mano aquí. Una vez en una iglesia yo voy a predicar y iba predicando y va alguien y me agarra de la mano, hermano, y me lleva. Ponga la mano sobre mi esposa para que cambie. ¿Qué? Hermano, y yo le digo a este hermano, ¿qué? Sí, hermano, es que mire que ella no quiere venir a la iglesia, hermano, y ella, y hermano, mire. Y yo le digo, y quiere que yo ponga la mano sobre ella. Sí, hermano, es que usted tiene unción. Dios tiene que procesarte. Dios tiene que transformarte. Hay muchos hermanos que dicen, oh, hoy va a venir el varón de Dios. El pastor llama al altar a la iglesia, nadie viene. Pero viene el varón de Dios, hermano. Yo me gustan las campañas solo para verlos a ustedes en el altar, hermano. Las amo, hermano. La única manera de verlos al altar es que traer un predicador. Si es única vez por eso, hermano. Pero de ahí no, hermano. Lo que los predicadores vienen a decir, yo se lo puedo decir. Hasta con más detalles a veces y con más amor, sin lastimarles. Te lo puedo hacer. Pero la transformación no es de la noche a la mañana. No es que pongan la mano sobre ti, hablen lengua y pronuncien una profecía. No, tienes que pasar por el proceso. Y en el proceso, ¿qué va a hacer Dios? Jeremías ve a la casa del alfarero y mira lo que está haciendo. Hace una vasija, la vasija se le rompe y Jeremías dice, ves, así yo puedo hacer con Israel. Ustedes son barros, pero yo, dice, no lo voy a hacer. Pero el alfarero le está dando un mensaje. Tercer lugar, la transformación tiene que ver, hermanos, con sufrimiento. ¿Con qué tiene que ver la transformación? Con sufrimiento. ¿Qué es sufrimiento? Mira, hermano, vamos a ver por qué tiene que ver con sufrimiento. Cuando Dios levanta a un pastor de ovejas para ser profeta, este hombre se llama Amós. En el capítulo 7 del libro de Amós, encontramos que Amós se levanta y va a profetizar al reino del norte, que está en decadencia espiritual. Y el rey del reino del norte de Israel le dice, lleva tus profecías a Betel, llévalas lejos de Samaria, que es capital del rey, ciudad del rey, llévatelas, cállate. Y el hombre le responde, el profeta de Dios, y le dice, yo no soy hijo de profeta ni de sacerdote, pero de detrás de las vacas me tomó Dios para venir y hablarte. Es que no importa de a dónde Dios te ha tomado, Dios te ha traído, y no importa quién tú eres, si tú te sometes a la voluntad de Dios, ¿qué Dios puede hacer contigo, hermano? Muchas cosas, pero para hacer Dios cosas grandes, extraordinarias en tu vida, tú necesitas entrar en el proceso de la transformación, que tiene 3 cosas: dolor, quebranto y sufrimiento. ¿Cuántos decía el hermano Walter en la alabanza, hemos tenido que agachar la cabeza? Hermano, si Dios no me hubiese quebrantado a mí, yo siempre les he contado cuando trabajaba para la viejita coreana, hermano, una viejita sarcástica. Oh, hermano, es que si usted quiere ver una antesala de cómo es un demonio, puede ir a trabajar ahí, hermano. Mire, en medio de las líneas yo estaba cobrando, hermano, en la caja, y estaba una línea grande para pagar, otra línea grande para agarrar las órdenes, y yo estaba en los dos, cobrando y agarrando órdenes, cobrando. Y ella ahí, hermano, decía, cabeza de burro, cabeza de piedra, gordo, movete, mira a la gente. Hermano, y no te lo decía en secreto, no, te lo gritaba. Y me decía otras groserías que no tengo valor de decir. Y yo solo me daba la vuelta y le sacaba la lengua. Y ella,
Dios mío. Y la gente que estaba en la línea se echaban a reír. Me decían, buen trabajo. Y aquella viejita roja con el pelo parado para arriba, y yo riéndome porque cuando le sacaba la lengua todo el mundo se reía. Y uno me decía, este es mi lugar favorito porque aquí come bien y se divierte uno. ¿Y sabes por qué se divertían? Porque les gustaba oír cuando la viejita me decía, cabeza de piedra, cabeza de burro, gordo y otras cosas. Transformados por Dios, hermano. Hay muchos que una mirada los aleja de la iglesia. Dígale, tenga cuidado cómo mira a las demás personas, porque se pueden ir de la iglesia. Una mirada. El pastor no me miró hoy, solo estaba viendo para este lado no. ¿Sabes por qué yo tengo que estar así? Para que no se molesten los de aquí. Yo puedo estar fijo aquí, hermano, aquí está la cámara. Pero es que como hay gente delicada, el pastor no toma en cuenta a estos. Hay gente así, necesita transformación del proceso. Entonces, el profeta le dice, pues no me voy a callar porque yo no soy hijo de profeta ni de sacerdote, tú no me conoces, pero el que me llamó a mí, me llamó cuando yo estaba trabajando detrás de las vacas. Es decir, a Pedro Dios lo llamó cuando estaba pescando. Dios te va a sacar en primer lugar porque es dolor, quebranto y sufrimiento. Mira eso. Proceso de David para llegar a ser rey. Allá en la cueva de Adulán él se va a refugiar. Él dijo, esta cueva es solo para mí solito. Al fin voy a tener paz. Pero de repente escucha a alguien ahí. ¿Quién viene? Otro amargado. ¿Quién viene ahí? Otro desahuciado, otro perseguido. Y se reunieron 300 amargados en la cueva de Adulán. 300 vidas ahí. Y David fue a llegar a ser líder de ellos. ¿Quiénes eran estos? Los amargados que habían perdido todo, los endeudados, todos ahí estaban, hermano. Y David ahí con esa gran pandilla, hermano. Pero mira lo que hace Dios en esa cueva de Adulán. ¿Qué hizo Dios en la cueva de Adulán? Los transformó de personas amargadas en valientes y valorosos soldados que iban a cuidar al rey. David no encontró su guardia personal en el palacio. Él tuvo que ir a buscar al desierto. Y es en el desierto donde Dios lo empieza a formar. ¡Oh, alabado sea Dios! ¡Qué tremendo es que la gente quiera ser formada por Dios! Pero ¿sabe cómo? Desde la comodidad del sofá. En la mañanita, sábado, off, Burger King y McDonald's. IHOP. Jamás Dios, jamás, escucha bien esto, jamás Dios te va a transformar si tú no renuncias a lo que es tu lugar de confort, tu comodidad. Tu comodidad, Dios te la va a deshacer. Dios no puede usarte desde tu comodidad. Es decir, cuando tú te sientes tan cómodo, Dios no puede hacer mucho contigo. ¿Sabes por qué? Porque Él tuvo que sacar a David. Oh, David va al palacio, mata a Goliat y empiezan a cantarle a David, hermano. David, oh, aleluya. David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000. Y David ahí, oh, sí, esto me gusta, yo maté 10,000. Pero después él está huyendo por su vida, está en soledad, en angustia, en depresión, en cárceles de muerte. Cuando usted lee los salmos de David, líbrame de mis enemigos que me son ocultos. David estaba rodeado de tempestades. Gloria a Dios. Hay cristianos que no les gustan las tempestades. ¿Y cómo? ¿Por qué yo sé que no les gustan las tempestades a los cristianos? Mire, es bien sencillo medir el nivel de transformación que una persona ha tenido con Dios. ¿Cómo se miden los niveles de transformación? En su conducta, cómo usted se comporta
usted me dice quién es usted. Su conducta habla. Su conducta. Tu conducta. ¿Cómo usted conoce a las demás personas, hermano? Esta aplicación de Facebook, hermano, me está volviendo loco. El otro día estaba viendo ahí. Dicen unos que yo conozco, nací en 1994 y es de 1974. Obviamente no es nadie de los que están aquí. Pura mentira. Estudié en la universidad aquí, en la universidad allá y acá, y que wow, que trabajo en Facebook, en Amazon, y que wow, y que en Twitter, y que obscenidades, hermano. Nadie dice trabajo cortándole las gramas, dándole, como dijo el mexicano ahí, a la tierra. Amós dijo, yo estaba de detrás de la vaca, Dios me llamó. De detrás de la vaca, Dios me llamó. Dios. David llega a la cueva de Adulam. ¿Y qué pasa con esto, hermano? Él es perseguido. Mira el proceso de los apóstoles, hermano. Dejaron sus lugares de confort. Pedro le iba muy bien en la pesca. Andrés, Jacob. Ellos le iba muy bien en la pesca. De ahí mantenían su familia. Y ahora Jesús les está diciendo, dejen de pescar y síganme. Y Jesús no les ofrece un salario. Jesús no les dice, yo les voy a pagar tanto. No, Él solo les dice, síganme y lo voy a hacer pescadores. Eso es fe, hermano. La transformación tiene que ver con tu fe. ¿A qué yo voy al culto primero? Escuche esto, iglesia. ¿A qué yo voy al culto? El joven puede decir, voy a ver la cipota, la güirra, la chamaca, la muchacha. Oh, voy a ir a promocionar Mary Kay, el Avon, Jafra. Es que en mi lugar necesitan trabajadores. Voy a ir a ver qué hay yo. La transformación tiene que ver con lo que Dios está dispuesto a hacer en tu vida. Cada día que tú vienes a la iglesia, Dios quiere hacer un trabajo en tu vida. Es decir, tú eres una obra de arte en las manos de Dios. Dios tiene un diseño tuyo. Y en el diseño de Dios, ¿sabes cómo dice? Vasija de honra. Pero solo estás en el diseño. Tienes que entrar, alabado sea Dios. Y cuando tú entras en el proceso, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Cuando tú entras en el proceso, Dios empieza a decir, David, vas a ser rey. Y David decía, pero Dios no le dijo cuál iba a ser el proceso que Dios iba a hacer en él para transformarlo y hacer el carácter del rey David. Dios tiene que transformarnos, hermano. ¿Sabe por qué Dios no podía usar al sencillo Pedro? ¿Por qué, hermano, de esa forma? Porque necesitaba algo más que las enseñanzas de Jesús que él miraba que Jesús hacía. Necesitaba el poder de Dios. Mira el proceso, hermano, de Moisés. Moisés está cómodo en el palacio, hermano. La transformación tiene que ver con una convicción de fe. Fe, hermano. ¿Por qué nosotros oramos? Porque creemos que tenemos un Dios que nos escucha. ¿Por qué nosotros lloramos? Porque tenemos un Dios que nos constriñe nuestros corazones. Y sentimos gratitud por todo lo bueno, lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. Aquí tenemos al Moisés, un niño de palacio. Y este Moisés que está creciendo en el palacio, él está, hermano, tiene la mejor gastronomía a su disposición, tiene sirvientes, él tiene la mejor educación, está en las mejores universidades, él tiene siervos, siervas, y él es el heredero al trono de Egipto. Pero Dios tiene que
que recordar el plan que Él tiene con él. ¿Por qué te libré de la matanza de los niños? Porque tú eres un libertador. Y habían pasado 40 años y Moisés se le despertó el celo de Dios. Y Dios tuvo que hacer una situación que no fue muy buena, hermano. Pero Dios crea las tormentas alrededor tuyo para formarte. Dios crea las tormentas. No digas, Dios, ¿por qué me estás pasando por esta prueba? Es que es necesario que tú pases por esa prueba. Es necesario que tú pases por esa tormenta. Es necesario que tú pases por ese huracán. Porque cuando pase el huracán, caen los árboles viejos que ya no sirven. Pero tú que estás emergiendo, empiezan a salir, alabado sea Dios. Y en medio de la tormenta, Dios te forma. ¿Cómo crees que Dios me ha formado, hermano? O me está formando. Sencillo, hermano. ¿Sabes qué hago cuando yo ya no quiero seguir? Pastor, a usted le dan ganas de colgar los guantes. Al mes digo, me voy para El Salvador, me compro un bus, le meto verduras, atrás voy a andar en la cama de mis niños, Wendy a la par conmigo, a vender repollos, chiles, bananos, whiskyles. Y voy a cruzarme El Salvador de punta a punta. Le voy a comprar frijoles a los nicaragüenses, mínimos a los hondureños. Le voy a comprar todas las verduras a los guatemaltecos, a Mongola. Y me voy a meter a vender en dólar. Compraré en lempiras, compraré en quetzal. Y voy a ir a hacer dólares a El Salvador. Y en las noches voy a estudiar una carrera jurídica. Todo eso me pasa por la mente, hermano. Ya terminé de leer un libro que se llama Derechos Romanos, grande, hermano. Y no soy abogado y nunca quizás lo voy a hacer, pero soy abogado del Rey de Reyes. Aleluya. Y me pasa todo eso. Y cuando yo venda muchos repollos, muchos bananos, muchos chipilín, muchos whisky, voy a hacer una casita a mi manera, casita de rancho, y voy a poner unas macas en el corredor, y allí voy a decir, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de mis beneficios. Pero Dios me dice, no, todavía te falta. Todavía estás muy joven. Todavía yo no te puedo cambiar. Todavía te voy a tener aquí. Pero eso tiene que ver con transformación. Tiene que ver con dolor. Tiene que ver con quebrantamiento. Tiene que ver con sufrimiento. Y eso es lo que el cristiano tiene que entender. Que en la tormenta Dios te va a formar. Moisés, hermano, sale del palacio. Ahora tiene que cruzar un desierto como el que tú y yo cruzamos. Aleluya. Tiene que cruzar un desierto. Y en ese desierto Dios lo enfrenta con tu realidad. Moisés, welcome. You and I, tú y yo. Moisés, ¿dónde están tus sirvientes? Moisés mira cabras, animales por todos lados. Moisés ve zarzas. Moisés ve montañas. Moisés, ¿dónde están tus cocineras? Moisés, ¿dónde están los que te depilaban las uñas? Moisés. Y Moisés allí, hermano, el peor trabajo que se necesitaba tanta paciencia era el ser pastor de ovejas. Porque el problema es que ser pastor de ovejas es una cosa, pero allá había cabros, burros, caballos, yeguas, ¿qué más? Hermanos, camellos, todo lo que en esas tierras tenían la gente, hermanos. Allá había de todo eso. Y Moisés está allí. Y ahora Moisés está ahí. Y el Señor sigue preguntándole. Y Moisés, creo que Moisés diciendo, esta era la hora del desayuno. Esta era la hora de la merienda. Esta era la hora del almuerzo. Esta era la hora de la merienda. Esta era la hora de la cena. Esta era la hora de la merienda. Esta era la hora del baile, del party, de los beneficios del palacio. Pero Moisés está en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque está siendo preparado y está siendo transformado por Dios. ¿Cómo Dios transformó a Moisés?
como quizás te está transformando a ti, como quizás te está puliendo a ti. Para hacer un monolito, una pieza, una obra de arte, necesitas pulirla. Pulir la presión. Los que trabajan en piedra saben eso. Pulirla. Y cuando una vez la pule, aquello queda, lo áspero se vuelve suave, delicado. Pero antes era áspero. Y después que le pasa la mano, después de haberla pulido, queda, pero han tenido que pasar por fuego y presión de la energía. Y ha sido cortada y diseñada la pieza sólida, ¿verdad? Que los que trabajan en granito, viene así la gran pieza sólida, el gran slab. Y ese slab, hermano, lo piden una cocina, y ahí viene el diseñador, diseña la cocina y ponen el slab en la máquina, sincronizan la computadora tanto y tanto a lo largo, tantos son los adornos, y la ponen en la máquina a ser cortada. Una pulidora empieza a hacer los cortes, y cuando está haciendo los cortes sale hasta fuego y ahí, hermano. Iglesia, si tú rehusas a la transformación de Dios, nunca tu vida va a ser de impacto para nadie. El dolor te ayudará a entender, alabado sea Dios, que hay un Jehová Rafa que es tu sanador. La prueba, la batalla te ayudará a entender que hay un Jehová Nisi que pelea por ti y por mí. Dios. El quebranto te llevará a entender que hay un Jehová Jireh en tu pobreza, en tu calamidad, en tu desnudez, en lo que estés. Tú entenderás que hay un Jehová Jireh, un Jehová Nisi, un Jehová Rafa. Y en medio de la guerra conocerá que existe Jehová Shalom. Eres mi paz, alabado sea Dios. Eres mi paz, pero necesita pasar por el sufrimiento, el quebranto, el dolor. Si tú no pasas por eso, tu vida no podrá ser nunca cambiada ni transformada, hermano. Moisés va a llegar a 80 años de edad. Él ya ha hecho su rebaño de ovejas, porque él trabajaba por un salario para su suegro. Él ya hizo la guaca, como decimos aquí. Digamos que Moisés es como, ¿a quién uso? Al hermano Toño, que él ya hizo todo lo que venía a buscar aquí a este país. Él ya está rico, hermano. Cuando usted quiera plata, vaya al hermano Toño y él le presta. Pues Moisés estaba al final de sus 80 años, hermano. Estaba llegando a 80 años de edad. Y Moisés dijo, wow, 40 años trabajando, ya tengo mi rebaño, tengo muchas ovejas. Moisés ya estaba, estas son de Gesón, estas son de mi hijo. Voy a repartirle esto a ellos. Y Moisés ya está poniendo su tienda para establecerse. Gracias, Señor. Me ha dado ovejas, me ha dado vacas, me ha dado camellos, me ha dado de todo. Y ahora en 40 años ya me olvidé de Egipto. Y gracias, Señor, porque creí que nunca me iba a olvidar, pero ahora ya me olvidó. Y cuando él está olvidándose de Egipto, se enciende la zarza, Moisés. Se enciende la zarza. Y de la zarza sale una voz, Moisés. Y Moisés dice, ¿pero qué es esto? Este no es un Dios egipcio de los que yo conozco. Esto no tiene nada que ver con eso. Moisés. Moisés se acerca a la zarza. Y la voz dulce de Dios le dice, quita tu calzado. Dios te dice, quita tu orgullo. No te puedes acercar a la zarza de Dios con orgullo, hermano. Aleluya. Bendito Dios. No te puedes acercar a la zarza de Dios con orgullo, con arrogancia. Quita tus sandalias, porque el lugar que tú estás es santo. Quita todo. Despójate.
Despójate de todo. Y Moisés empieza a quitar. ¿Quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y empieza a decirle una historia que Moisés está olvidando. Moisés mató a un egipcio porque estaba torturando a uno de los hebreos, de sus hermanos. Moisés, que han pasado 40 años, ha olvidado el dolor y el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Pero mira esto, es que Dios nunca te va a dejar en el quebrantamiento todo el tiempo. Dios nunca te va a dejar en el sufrimiento ni en el dolor todo el tiempo. Dios le empieza a decir la historia que Moisés ya está olvidando. Y le dice: Moisés, he visto el sufrimiento. He visto el sufrimiento de mi pueblo Israel. Y me he acordado de la promesa. Me he acordado del pacto. Y yo he ascendido porque tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Oh, hermano, tenemos un Dios que no te va a dejar en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en el quebranto. Tenemos un Dios, aleluya, que tú sientas que te ha dejado solo. Dios no te ha dejado solo. ¿Sabes por qué? Y le dijo: ve y liberta a mi pueblo. Y Moisés dice: no, soy tartamudo, no puedo hablar. He olvidado el léxico de mi boca, el léxico de príncipe, el léxico de rey. El vocabulario de rey ya no está en mi boca. Lo he olvidado. Ya no está conmigo. ¿Qué le voy a decir? No te preocupes, yo tengo a Aarón. Él ha tomado clases de oratoria, de retórica. Yo tengo a Aarón, tu hermano, preparado también. Él hablará por ti. No te preocupes, esa no es una excusa. Hay pastores que yo no puedo hablar. Es que yo no puedo hacer esto. No te preocupes, Dios tiene a alguien que lo que tú no puedes hacer, otro lo hará. Pero tú haz lo que Dios te ha mandado a hacer a ti y cumple el propósito por el cual Dios te ha quebrantado. Aleluya. Te ha procesado. Y en este proceso que tú tienes que hacer, amado, ver que Moisés, cuando él está olvidándose de Egipto, Dios lo vuelve a llamar y dice: ve a Egipto. Vete allá. Y allí va Moisés, hermano. 40 años después llega a Egipto. Las cosas siguen peor que cuando él salió. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando Moisés llega, se encuentra rechazo en sus hermanos. Encuentra oposición en Faraón. Pero Dios lo había preparado a tener paciencia, Moisés. 10 plagas tuvo que esperar Moisés para que el proceso de la liberación de su pueblo empezara a fluir. Yo te digo algo en esta hora, amada iglesia. El Espíritu Santo es el único que puede hacer la obra transformadora en tu vida. Aleluya. No existe. Tú me puedes decir, no es solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la única persona que Dios dice que está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo dice que nos ayudará a hablar qué hemos de decir. Y el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indescriptibles.